Hermanos, Israel es indestructible, indestructible. Y es interesante porque es un país con altos índices de ¿cómo llamarlo? Para no ser tan trágico, de olvido de Dios. Hay índices altos de olvido hacia Dios. Los videos que se muestran en las redes sociales de gente bailando y bebiendo a la hora del primer ataque de Palestina hacia Israel, disfrutando la vida, ustedes entienden, ¿verdad? Entre comillas. Hermanos amados, pero le guste al mundo o no, Israel es el pueblo escogido de Dios. Y como decía el hermano que estaba hablándonos en el video, Israel es el reloj, el cronómetro de Dios para la humanidad. Y aunque ha sido atacada durante tantos años, Netanyahu esta vez dijo: he declarado el estado de guerra en Israel, lo cual no sucedía hace 50 años. Pero hermanos amados, yo no quiero que nos alarmemos de esto, ni que nos atemoricemos, sino que estemos atentos, que glorifiquemos al Señor, hermanos, que examinemos nuestra vida. Queridos hermanos, la venida del Cordero de Dios, de Jesucristo, está a las puertas, está a las puertas. Y es un tema del que se predica muy poco, pero nos tomó a todos por sorpresa, ¿no es cierto? En la invasión, el ataque de Palestina hacia Israel, nos tomó a todos por sorpresa. Los tomó a ellos por sorpresa. Estaban celebrando los 50 años de la guerra de Yom Kippur, de 6 días. Estaban celebrando el comienzo del Shabbat. Y no se dieron cuenta de los infiltrados que estaban ya en Israel. Y cuando el 11 de septiembre, ¿verdad?, de 2001, de la misma forma, los sorprendieron, los atacaron, los secuestraron y tienen a mucha gente en este momento sufriendo, torturándoles. ¿Qué va a pasar? Pues que Israel va a contraatacar. Yo no sé si ustedes a favor de Israel o en contra. Yo no estoy hablando de política esta tarde, no me interesa hablar de política. Sé que hay gran parte de cristianos que tienen bronca contra Israel, conozco a muchos, no sé si entre ustedes hay alguno aquí, no lo sé, lo respeto, a los que nos escuchan lo respeto, pero le guste o no a usted o a mí o a quien quiera, Israel es el reloj de Dios. Y el Señor va a poner sus pies en el monte de los olivos cuando Él vuelva por segunda vez. Así usted esté en contra o a favor o como quiera de Israel. Y la Biblia, hermanos amados, nos pide pedir por la paz de Jerusalén. Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dice el Salmo 122:6. Es un versículo que generalmente sale a la luz cuando en el Medio Oriente, ¿verdad?, hay problemas entre Hamás e Israel. Pero hermanos, la palabra del Señor nos pide que constantemente oremos por la paz y el bienestar de Israel, de Jerusalén. Porque cuando oramos por Israel,
hermanos, nosotros tenemos un beneficio. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Israel: porque voy a bendecir a los que te bendicen, y a los que te maldicen les va a ir también medio mal. Entonces, hermanos amados, Israel está en guerra ya. Hay un conflicto evidente, es evidente. Y como iglesia del Señor, como injertados, acuérdense, cuando Jesús habla de la rama, Pablo habla, dice: nosotros hemos sido injertados en el árbol, somos una rama, somos gentiles. Y aunque Israel, hermanos, es la nación escogida por Dios, nosotros hemos sido adoptados por ese Dios de Israel. Me llamaba la atención esta tarde ese canto que Daniel traía ahí para cantar sin pensarlo, porque Daniel me envió la lista desde el martes o miércoles, y el primer canto que hoy, entre comillas, inconscientemente cantamos es el que dice: el Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá, Él guía a su pueblo en la batalla, y ante Él, hermanos, sus enemigos caerán. Tenemos que saber también que no todos los palestinos son malos. Es un segmento, son los terroristas, los de Hamas, y el gobierno tremendo que ahora tiene Palestina, Irán, Siria. Son gobiernos, hermanos, tremendos, con hambre de poder. El conflicto con Israel es sencillo: envidias, celos con ellos. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, es una nación pequeña, comparable a nuestra geografía aquí en El Salvador. Es pequeña, no son chelitos, altos, ojos azules, hermanos, pero son de las personas más sobresalientes que hay. Si usted se da cuenta, donde quiera que los judíos llegan y ponen un negocio, son prosperados. ¿Se han dado cuenta? La mayoría, donde llegan, hermanos amados, al país que lleguen, no sé si saben, pero los países de América Latina con más judíos son Brasil y Argentina. Donde llegan, esa gente es prosperada. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque probablemente no consideren quizá a Dios, no lo tengan tan presente, el Señor le dijo a Israel: te prometo que nunca te voy a dejar. Y el Señor, hermanos, no puede ir en contra de Él mismo, porque Él no miente. Claro, Israel, hermanos, tendrá que pagar las consecuencias en algún momento, pero eso no significa que Dios lo haya desechado. Ustedes saben, el judaísmo no cree en Cristo como Dios. Creen que Jesucristo es un hombre famoso, influyente, pero no consideran a Cristo como Dios. Ellos siguen esperando al Mesías que los liberte de a saber qué. Pero, hermanos, también tenemos judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Martín Lutero se enojó contra Israel. En los últimos tiempos de Martín Lutero se enojó, escribió un libro en contra de Israel, de que casi regañándolos del por qué no se volvían a Dios. Y nosotros también pudiéramos caer en esa situación de hacernos la pregunta: ¿por qué Israel le ha dado la espalda a Dios? Hermanos amados, Israel en la mayoría le ha dado la espalda a Dios, pero Dios no le ha dado la espalda a Israel. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Y hermanos, ahí tendremos la guerra del Armagedón,
ahí tendremos la segunda venida de Cristo, ahí tendremos, hermanos, cantidad de señales, cantidad de cosas que van a cumplirse. Las naciones que se unirán para combatir a Israel, que no son las árabes, como lo dice el libro de Ezequiel o de Zacarías. Hermanos, poco a poco, pero a pasos agigantados, iremos viendo cómo las promesas de Dios para Israel, las profecías se irán cumpliendo una a una. Es mi invitación para ustedes, hermanos queridos, que estemos atentos a lo que está sucediendo en Israel. La iglesia, a mí me da mucha tristeza, porque la iglesia está más interesada en el Barcelona, en el Real Madrid, en la política, en los partidos políticos de aquí, en lo que hacen, en lo que no hacen, en cualquier cosa. Es una lástima que hasta que Israel está en guerra, muchos de nosotros le ponemos atención. Es una lástima. Cuando nuestra oración, nuestros ojos constantemente deben estar puestos en Israel. Ahora bien, ¿cómo orar por la paz de Jerusalén? Primero, pedir tanto por los líderes israelitas y como palestinos, de manera que acepten a Jesús. Orar por los israelitas, por los palestinos. Hermanos, porque Jesucristo no es exclusivo de los israelitas. Yo creo también que hay muchos palestinos, sirios, árabes, que van a llegar a los pies de Cristo y van a ser salvos por Él. Porque no es exclusivo, hermano, no es exclusivo. Jesucristo no es exclusivo de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos. No. Oremos, hermanos, por los israelitas, por los palestinos, por los sirios, que lleguen misioneros y puedan predicarles la verdad. Oremos, pidámosle a Dios que las decisiones que tomen estos líderes traigan paz en lugar de guerra y puedan poner fin al sufrimiento de los habitantes. Orar por el trabajo de los cristianos que están allí, hermanos, de manera que sean inteligentes, para que puedan tener estrategias efectivas para compartir el evangelio de la paz. Pedir por los judíos mesiánicos que viven en Israel, para que sean instrumentos de paz y que sus ministerios cosechen frutos de conversión. Orar por los creyentes en Jesús que viven en Israel, de manera que la paz de la reconciliación que viven entre ellos sea un poderoso testimonio de la reconciliación que trae el Mesías. Y orar, hermanos, en el Espíritu por Israel, porque cuando oramos en el Espíritu, dejamos que sea el mismo Dios que tome el control de todo. Nosotros somos incapaces de resolver el conflicto, porque este conflicto viene desde hace miles de años, ¿cierto? Ismael e Isaac. Pero descansamos en Dios, hermanos, confiando en su presencia y en su poder, clamando por las promesas que se cumplan en el Estado de Israel. Hermanos amados, y que el Señor nos ayude a poder tener la confianza, tener, hermanos, la fe. No tengamos miedo, no tengamos temor. Hay guerra a la vista. Es tremendo, pero ahora se habla mucho de las armas nucleares, ¿verdad? Se habla mucho de eso. Yo no sé si ustedes saben, pero la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki fueron bombas diferentes con 2 o 3 días de diferencia. Hermanos, las bombas que ahora tiene el mundo son cientos de veces más poderosas que las bombas que se usaron para destruir a Hiroshima y Nagasaki. En Corea del Norte, si algo tiene fuerte, ese muchacho llamado Kim Jong-un,
son las bombas y las armas nucleares. Rusia tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares, Irán tiene armas nucleares. Satán 2 se llama la de Rusia. Sí, imagínate. Satán 2 es el nombre del arma nuclear de Rusia. Y que Dios obre en el corazón del señor Netanyahu, el primer ministro israelí, que aunque él ha prometido contraatacar, que el Señor ponga en el corazón de él paz, hermanos. Porque si Netanyahu arrasa con civiles, con familias, con niños, él estaría haciendo exactamente lo mismo que Hamás está haciendo con Israel. Claro, el odio del grupo terrorista Hamas o Hamas es contra el pueblo, contra la nación de Israel en general. Pero que cuando Netanyahu dice con la ayuda de Dios, que ese Dios de Israel pueda poner en el corazón de él contraatacar las bases militares en la franja de Gaza, tomar a los terroristas, no sé qué va a hacer, encarcelarlos, yo no lo sé, pero que el Señor ponga en el corazón de Netanyahu no arrasar con vidas inocentes del otro lado de la franja de Gaza. Eso es lo que la iglesia en general deberíamos orar cuando nos acordemos del Estado de Israel. Hermanos, atención a lo que vendrá en los próximos días, por favor. Porque aunque nosotros podemos decir, pero ¿y nosotros qué tenemos que ver? Mucho. Nosotros estamos lejos. No, hermanos amados. Una detonación de varias bombas nucleares podría literalmente cambiar el rumbo rotativo de la Tierra. Materialmente hablando, físicamente hablando. Podría traer destrucción, hermanos, casi a nivel mundial. La detonación de 3, 4 bombas nucleares, atómicas, como ustedes quieran llamar. Porque ese conflicto, miren cómo nos ha afectado el conflicto de Rusia y Ucrania. Toda la inflación, todo el combustible, todos los derivados del petróleo por las nubes. Hermanos, más o menos, yo no sé si ustedes entienden un poco de la inflación o no. Pero aparte de la impresión, imprimir billetes en cantidades industriales, otra parte de lo que hace subir la inflación es cuando el petróleo sube en el mundo, en las reservas de los países árabes, de Rusia, donde sea que haya petróleo. Hermanos, eso hace que el precio del combustible suba. ¿Están de acuerdo? Y cuando el precio del combustible sube, entonces los proveedores de leche, de agua, de gas, de comida, de diferentes cosas, hacen que sus precios suban. Entonces, si el petróleo sube, todo sube de precio, y la maldad del corazón del hombre, cuando el petróleo baja, nadie dice, hey, ya el petróleo ha bajado, ya la gasolina está más barata, ahora bajémosle precio a la canasta básica. Eso no sucede en ningún lado. Es por eso que la inflación, y agréguenle que los gobiernos de América y del mundo corruptos roban dinero, ellos imprimen papel moneda, ¿para qué, hermanos? Supuestamente para que la gente pueda tener más papel moneda, pero después ellos se hacen ricos y cada vez más ricos con el dinero que va sobrando en la Reserva Federal, en los bancos nacionales, en los bancos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad del mundo en la que vivimos. Los bancos internacionales, los sistemas financieros del mundo, hermanos queridos, cada vez quieren más poder. Acuérdense, el dinero es el que da poder.
Y el hombre, en la maldad de su corazón, anhela el dinero para tener poder, 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 poder. Y al tener poder, yo soy más grande que tú. Y eso es lo que sucede en las grandes potencias del mundo. Que el Señor nos ayude, porque se avecinan tiempos complicados, tiempos difíciles, pero hermanos, alégrense, porque nuestra redención está próxima. Nuestra redención está próxima. No tengamos miedo. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin de la maldad. Porque cuando la palabra se cumpla, desde Mateo 24 hasta el último capítulo de Apocalipsis, con la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, hermanos, entonces la maldad habrá terminado. El enemigo será arrojado al lago de fuego junto con los demonios, hermanos. Así lo dice la palabra del Señor, que el diablo, Satanás, será arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más maldad, no habrá más guerra, no habrá más conflictos, intereses de poder. Los padres ya no llorarán, las madres ya no llorarán. Hermanos, jugará, dice la palabra, el lobo y el cordero. Un niño podrá jugar con un león. Hermanos amados, eso es lo más hermoso que pueda pasarnos algún día. No se preocupen. Estén atentos a lo que viene, que Dios tiene el control. Hermanos, Él es el dueño del mundo. Dice la palabra en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó desde los mares y la reafirmó desde los ríos. Hermanos, a Él le pertenece el mundo. Al Señor nuestro Dios no se le escapa ni el más mínimo detalle. Él tiene el control de esta guerra, de lo que vendrá, de nuestra comida, de nuestra canasta básica. Él tiene el control, hermanos, de la gasolina que pondremos en nuestros carros, de todo lo que haremos. ¿Por qué? Porque aunque en el mundo haya crisis, en Cristo siempre tendremos lo suficiente y necesario para vivir. Créanlo, por favor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.